José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un placer siempre estar en otros espacios y haber recibido la invitación y sobre todo venir a hablar de un tema que ahorita pues abordaremos más, como es la parte de Design Sprint, que principalmente pues es un framework, una metodología que a mí me ha cambiado mucho la forma en la que trabajo, la forma en que pienso y la forma en que desarrollo nuevos productos y servicios. En el episodio número 7 de este podcast, nosotros habíamos hablado junto con Lorena Troya acerca de lo que implica y qué significa la metodología Design Thinking. Ella nos había mencionado que más que ser una metodología como que cerrada, es un conjunto de varias herramientas que nos dan la oportunidad de ser bastante flexibles para encontrar una solución dentro de una empresa que quiere hacer algo que sea bastante innovador. Dentro del proceso mencionábamos una de las metodologías que se complementan o que tiene mucha relación con esta, que es Design Sprint. Y es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, quien ha tenido una experiencia bastante grande y sobre todo es uno de los invitados que estoy muy honroso que está en este espacio. Él es Benjamín García. Él es uno de los fundadores o los que está pues atrás de el podcast de UX Rebels. Así que en este día vamos a hablar acerca de lo que es el Design Thinking junto a Benjamín García. Benjamín, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Este espacio es para que podamos compartir, así que bienvenido. José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un placer siempre estar en otros espacios y haber recibido la invitación y sobre todo venir a hablar de un tema que ahorita pues abordaremos más, como es la parte de Design Sprint, que principalmente pues es un framework, una metodología que a mí me ha cambiado mucho la forma en la que trabajo, la forma en que pienso y la forma en que desarrollo nuevos productos y servicios. Correctamente, Benjamín, justamente es lo que tú mencionas, esto nos ha cambiado pues a muchos como la forma de pensar, no solamente dentro de las empresas, sino pues a nivel personal. Y antes de empezar, quisiera que nos cuentes algo acerca de ti. ¿Quién es Benjamín? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Cuál es como tu background hasta lo que estás haciendo ahora, ¿no? Creo que todos tenemos una historia y pues quisiéramos que nos puedas contar un poco más. Claro, muchas gracias. Bueno, Benjamín, sí, como bien comentabas, digo, más allá de ser cofundador del podcast de UX Rebels, también dirijo la embajada de Exit Drive para México. Y bueno, tuviste la oportunidad también de tener aquí a Mano. Mano es el embajador del Exit Drive en Medellín y aparte de ser uno de los fundadores de Exit Drive Global. También dirijo acá en México junto con Ulises, mi compañero de UX Rebels, dirijo bueno, lo que es el chapter de Design Systems Community. Pero bueno, más allá de eso, humano de 34 años de México para el mundo, siempre lo digo así. Soy diseñador de experiencia de usuario con un background sobre todo en desarrollo web. Yo empecé desarrollando web. También tengo pasajes bastante amenos y agradables en la parte de generación de contenidos, en la parte de fitness. En algún momento también tuve un podcast que hablaba justamente de la parte de fitness, se llamaba Fitness para Gente Real. Pero mis inicios se remontan realmente pues hasta la época cuando yo tenía 15 años, 16 años, cuando justamente en esta ambición o en estas ganas de querer compartir, ¿no? De querer, a final de cuentas, generar contenido y yo querer tener mi propio blog o sí, tal cual, mi propio blog y mi propia plataforma. Es como cuando justamente yo me empiezo a involucrar y me empiezo a meter en el cómo puedo yo generar mi propia plataforma. Me voy a remontar a plataformas, y siempre lo digo así, que
que se llaman Text Pattern o Mobile Type antes de WordPress. Entonces yo empecé entendiendo primero cómo se construían justamente estos blogs. También pasé por Blogger, ¿no? Y estas plataformas. Y fue cuando me metí ahí al HTML y al CSS, y mi carrera, digamos que ahí se inició formalmente en agencias. La mayor parte de mi carrera ha estado en agencias digitales, consultoras. También he pasado por algunos startups. Y hoy día, pues tal cual dirijo un equipo de UX de desarrollo en un grupo que se llama IPG Media Brands, formalmente en una división que se llama Repress, que nos encargamos todo lo que es la generación y desarrollo de producción digital, háblese marketing digital, piezas gráficas, creatividad, desarrollo web, diseño de experiencia de usuario, y yo llevo esa parte de desarrollo y experiencia, pero formalmente mi background empezó en desarrollo, y ahora tengo que decir que me encuentro más del lado del diseño estratégico, porque es como donde más me enfoco. Soy una especie de product designer también a veces, porque me encargo de ver desde la conceptualización, ¿no? Desde la parte estratégica, y muchas veces hasta como le llamamos, del end-to-end, ¿no? Hasta la parte de puesta en producción de un sitio o un desarrollo. Y ese es más o menos pues mi andar, ¿no? En esta vida. Soy un tipo que no tiene una carrera formal. Terminé lo que es un bachillerato técnico ya hace muchos años, y mi mayor fuente de conocimiento han sido siempre los libros, internet, YouTube básicamente, y un montón de cursos, pero yo creo que el motivante principal es la curiosidad y las ganas de aprender siempre cosas nuevas. Específicamente, claro que sí. Y mira que me encanta lo que tú nos hablas, porque, o sea, es un poco ver que no solamente, o sea, como que se necesita ser alguien que sepa diseño como base para que esté dentro de este mundo que pues ahora lo que nosotros mencionamos como el UX, sino que tú vienes desde varias industrias, y esto como que te da como estos skills, ¿no? O sea, de ver desde todos los puntos de vista, ¿no? O sea, que no solamente como que te cierras desde un lado, sino que como que poco a poco con lo que vas haciendo, a la vez sabes hablar este lenguaje de las otras áreas, ¿no? Que es un poco lo que se necesita. Sí, y digo, y para comentarlo, de hecho, bueno, si alguna de las personas que nos escucha desea como saber un poquito más de mí, por ahí un gran amigo hace poquito publicó un episodio que está en YouTube, donde yo les platicaba que mi background, o sea, en términos de toda mi familia, ¿no? Porque ahorita les estoy platicando la parte familiar, ¿no? Digo, perdón, la parte profesional o a lo que me dedico hoy, pero no puedo dejar de pensar, o no puedo dejar de decir que toda mi familia se dedica a la música, y yo estuve metido en temas de música, en eventos sociales, en bodas, en 15 años, ¿no? Entonces, justamente en ese episodio yo hacía esta analogía, que a mí la música me dio una de las habilidades blandas que se requiere como todo diseñador, que requiere la parte de la empatía, ¿no? Esta parte de entender, esta parte de sentir, esta parte de generar soluciones en rubros completamente distintos, donde pensarías que no hay diseño, pero la realidad es que sí lo hay. O sea, hay diseño en muchísimas cosas, nada más que muchas veces nos falta como trasladarlo, porque justamente tenemos el sesgo y vemos el diseño como una parte visual, o vemos el diseño como una parte de colores, y no es así. El diseño es un proceso para encontrar soluciones a un problema. Exactamente, mira lo que tú mencionas, hace hincapié a algo que alguna vez escuché, y bueno, y creo que lo cité en uno de los episodios, a un diseñador de México que se llama, se fue el nombre, Luis López. Él fue el que fundó una de los estudios de diseño estratégico en México, que se llama 23 Design. Claro. Y él habla que específicamente el diseño específicamente va más allá de lo que ves en las pantallas, sino que involucra irte, o sea, a ver qué es lo que necesitan las personas, qué necesita el negocio, y como que te metas, como decimos, como que te ensucias como que las manos, ¿no? O sea, y veas, claro, que no solamente es el color lindo que pones en una pantalla, sino al final cómo esto que estás haciendo impacta la vida de las personas. Claro, sí, y digo, y tú comentabas ahorita algo que creo que es muy importante para la gente que nos escuche, o sea, la importancia de justamente poder trabajar con distintas áreas, ¿no? En mi caso, que trabajo en una agencia que digamos que sus fundamentos, o digamos que su core es marketing,
yo, por ejemplo, tengo que estar muy involucrado, por ejemplo, con una parte, siempre lo digo, con equipos de SEO, ¿no? O con equipos de marketing. Y muchas veces pensarían que el diseño, lo que yo hago, ¿no? Se basa hasta que digamos que esa captura de un lead, ¿no? O en el medio que tú quieras, marketing, lo que quieras, al sitio web, no. La experiencia de usuario, si lo quieres ver, empieza desde que justamente se programa esa pauta o se canaliza esa pauta a un target definido y viaja por medio de lo que tú quieras viajar dentro de un contexto, y es mi responsabilidad entender el contexto que va a pasar en marketing, el contexto de lo que va a pasar en SEO, para que yo pueda seguir con esa cadena y brindar una experiencia de usuario. Entonces es justamente eso, ¿no? Creo que la gran labor que tenemos muchas veces como generadores de contenido y como profesionales de la industria es abrir los ojos de que diseño es un montón de cosas, y la parte de empatizar y la parte de colaboración es una de las partes vitales dentro del proceso de diseño. Y mira que lo que acabas de mencionar es muy importante, que son muchas partes, o sea, muchas cosas, y algo que yo me parece que es uno de los episodios que hoy estaba escuchando, justamente el de UX Rebels, que así decía que mientras más personas de otras industrias entren o sea, de otras áreas, quiero decir, ¿no? Entren a este proceso del diseño, esto se va a hacer mucho más robusto, o sea, va a ser más robusto porque vamos a tener más áreas donde vamos a entrar, pero a solucionar. Por ejemplo, claro, ya estamos, o sea, yo pienso que una de las áreas que más ha tenido impacto, o como que ha visto este proceso de hacer como algo de innovación, es ya la banca. claro. Pero hemos visto áreas como la salud, por ejemplo, que están empezando a tener estos procesos, la parte de seguros igual. Y quién quita que en un momento también se genere un proceso de la educación, igualmente en los colegios, en las universidades. O sea, existe tanto potencial para esta industria que creo que va a ser una yo pienso personalmente, uno de los perfiles que más se va a necesitar en un futuro. Totalmente, acabas de dar un punto que de hecho es una parte, acabas de tocar una fibra sensible, José. O sea, yo soy papá, entonces ahora que estoy con el tema de COVID, se notó digamos que la necesidad de que haya más gente en la industria de la educación, ¿no? Diseñando y mejorando la experiencia de educación en muchos rubros, no solo en la parte académica para los niños, sino incluso en la parte de los papás, porque nosotros como papás también tenemos que estar involucrados, y a lo mejor yo pues sé ocupar las herramientas digitales que tú quieras, pero yo tengo casos de conocidos de papás de papás de compañeros de mi hijo que están batallando con Zoom. Entonces ahí hay un nicho que tienes mucha razón. Yo creo que es un nicho que hoy día está por explotar y tendría que explotar. Tendría que explotar, especialmente porque más que nada yo pienso que ahora este proceso que a todo mundo nos tocó, digamos, como que decir, bueno, esto no lo podemos evitar, hay que hacer lo posible por estar como que adaptados. Y es cierto, o sea, hemos visto en cada país es diferente, pero el punto es cómo saber utilizarlas, estas herramientas que pienso que en su mayoría hicieron ciertas mejoras para el tipo de personas que no solamente eran jóvenes, sino, como tú dices, personas que en cierta manera no son tanto de la era tecnológica, sino son de otros aspectos. A mí, por ejemplo, a mí me encanta decir este ejemplo y lo digo con todo ese respeto. Por ejemplo, mi mamá cuando empezó digamos que este proceso de la pandemia, ella nunca había hecho ningún pago, ninguna transferencia en línea en su vida. Solamente cuando iba a pagar o iba a sacar dinero, iba al banco directamente y sacaba el dinero. Entonces yo digo ahora, como decía al principio, o sea, una de las industrias que más como que le apostó al proceso de la innovación es así la banca. Es increíble porque a la cuarta vez mi mamá ya solita hizo el proceso, y ahora tú le ves y experta en hacer transferencias, pagos, todo lo que tú quieras. Entonces yo digo, hay mucho que hacer en todas las industrias ahorita. Correcto, sí, es correcto. Y ese es uno de los tantos casos, ¿no? O sea, vamos a hablar, bueno, podemos hablar horas y esto, ¿no? Pero para no profundizar tanto, o sea, esa es una de las tantas, porque
las herramientas son una cuestión, ¿no? Ahora tienes que ver también niveles socioeconómicos, acceso a la tecnología, que son una de las tantas cosas que yo veo hoy día que a lo mejor hay familias que no están preparadas para esto, ¿no? Que familias que tienen solamente un teléfono en casa, familias que a lo mejor ni siquiera tienen un teléfono en casa, que no tienen acceso a internet. Entonces, creo que hay un gran reto desde muchos aspectos que tendría que explotar como bien comentábamos, ¿no? Ahorita. Ujú, correctamente. Y bueno, luego de esta intro que ha sido súper interesante y que Sí, sí, pienso sí, que de aquí salen muchos temas para más podcasts, claro. creo yo enormemente que mucho. Quisiera ya que podamos entrar en materia, un poco el proceso que hemos venido hablando al principio. Bueno, específicamente quisiera que tú nos cuentes desde tu lado y tu experiencia en lo que has aprendido, qué significa y qué es Design Sprint. ¿Es una metodología, es una herramienta, es una filosofía, es un nombre de algo extraño venido del espacio? ¿Qué mismo es Design Sprint? Me encantó cómo lo pintaste, algo venido del espacio. Bueno, se me pasó a decirles, yo me certifiqué en Design Sprint por ahí en Smart el año pasado, Buenísimo. que ella en Smart es esta agencia que está en Berlín y que básicamente es partner de Jake Knapp, el creador de Design Sprint. Wow. Pero para entrar en términos de qué es Design Sprint, para mí, y a lo mejor gente que nos escuche, siempre lo digo así, creo que es muy subjetivo la interpretación o digamos que el concepto que le pueda dar cada persona. En mi caso, para mí, tanto Design Thinking como Design Sprint no son son un framework o una herramienta, una caja de herramientas. ¿Y cuál sería primero me gustaría poner la distinción entre estas dos. Yo hace poquito ponía un post donde Design Thinking te dibuja un proceso de 5 fases que empieza con la parte de empatizar, que empieza después la parte de la definición del problema, después la parte de ideación, la parte de de prototipado y la parte del testeo. Por cada fase tú tienes un montón de herramientas, ¿no? Por cada una de las fases del Design Thinking. Entonces, en la parte de empatizar puedes hacer entrevistas con usuarios o puedes hacer journal, journal, se me fue el nombre, pero son diarios, ¿no? Diarios de usuario, donde los usuarios empiezan a apuntar con ciertas tareas lo que van haciendo, tienes observación, tienes un montón de herramientas, ¿no? Que dependiendo del reto, tú armas, digamos, que tu kit matón, como diríamos, ¿no? Acá en México, ¿no? Tu kit matón. Yeah. Y así pasa. La diferencia con Design Sprint es que tomó las mejores herramientas, por llamarlo de alguna forma, o las herramientas que más se adaptaban para tú llegar, digamos que desde una idea o un problema a una solución y testearla en 5 días. Pero la realidad es que ya son herramientas muy bien escogidas. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, el Design Sprint, una de las variantes que tiene, o digamos que de las cuestiones que a mí me gusta mucho decir o enfocalizar, es que el Design Sprint desafortunadamente creo que no toma tan en cuenta al usuario. Es decir, no tiene una fase formalmente de empatizar, sino más bien tú empatizas con la gente que está involucrada en los usuarios. ¿A qué me refiero? Armas tu Design Sprint Team y en este Design Sprint Team involucras, digamos que a mayor gente de la empresa. Y por llamar a la gente de la empresa, sí tienes que involucrar, a lo mejor, voy a decir un ejemplo, a lo mejor al director de servicio al cliente, que es quien tiene técnicamente el background de las necesidades, preocupaciones de los usuarios, pero no son los usuarios con quien tú estás empatizando, es con quien sabe qué pasa con los usuarios, ¿no? Y así por cada área, tienes al de operaciones, tienes al de TI, tienes a los stakeholders o digamos que al C-level, ¿no? Pero no tienes esta parte de empatía. Pero sí, por ejemplo, en esa primera parte ocupas un ejercicio que es el How Might We, que el How Might We es un ejercicio que lo contiene Design Thinking, por poner un ejemplo. Entonces, yo siempre digo que el Design Sprint es el hijito o la hijita, como quieran verlo, del design thinking, ¿no? Son las herramientas y es un proceso paso a paso. Es súper importante decir, Design Sprint es un proceso paso a paso. Si bien yo voy a romper ahorita un poco el hielo diciendo, yo personalmente en mi experiencia sí prefiero correr todo el Design Sprint, es un hecho, me encanta el proceso, es maravilloso, pero el Design Sprint también tiene ciertas premisas que a lo mejor aquí lo puedes ver o pensar
como una metodología. ¿Y dónde nace el tema de la metodología? La metodología tiene que ver con un tipo de pensamiento, un tipo de foco, y digamos que las diferencias es, el design thinking se basa en vamos a solucionar problemas o innovar problemas para un humano, que nace de Human Centered Design, y el Design Sprint es realmente vamos a validar una idea o vamos a solucionar una idea. Y dentro del validar y solucionar una idea del Design Sprint hay ciertos pilares que son muy importantes, que tiene que ver con menos es más, tiene que ver con ninguna idea es mala, tiene que ver con equivocarse está bien, y tiene que ver con documentación. La menor documentación posible que podamos tener es mejor. Entonces, Design Sprint es vamos a hacerlo todo rápido y vamos a equivocarnos muy rápido. Y eso es lo que a lo mejor lo podríamos ver como la metodología que cubre cada uno de estos frameworks. He entendido que Design Sprint literal es un workshop, ¿vale? Es un workshop con horarios, con tiempos y ejercicios específicos. Uh-huh. Mira que acabas de topar un punto súper importante, y es el hecho de que específicamente es este taller que tú haces dentro de una empresa, porque como, bueno, yo vi, digamos, que este post que, o sea, que tú lo lanzaste, que me pareció espectacular, porque a la final es como diferenciarte el foco que le das a cada uno de los aspectos, ¿no? Porque como tú así decías, uno es dentro de la empresa, dentro del equipo que tú así formas, ¿no? Como tú decías, ahí tienes varios actores, es como que se centran en resolver un problema interno, pero Design Thinking va, como tú decías, la parte empática que puede ir hacia afuera, donde está, ¿verdad? Como que ese usuario que tiene este dolor. Entonces, es como que llega a ser que la herramienta a la final se complementa con la otra, pero no llega a ser como que 100% completa a la final. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Y mira que me parece súper bueno lo que acabas de decir, o sea, las dos se pueden complementar mucho en ese proceso. Sí, no, y justamente para que a lo mejor quede un poquito, a lo mejor voy a intentar poner un ejemplo de cómo se mezclan. O sea, al final del día tú podrías meter a lo mejor la parte de correr un design sprint en medio de tu fase de ideación y de prototipado, ¿no? O correr justamente un design sprint para correr la parte de ideación, prototipado y testeo. Porque al final de cuentas son las fases que cubre el design sprint. Y a lo mejor tú, ¿no? O sea, es como con la parte de design thinking, ok, descubrimos un problema porque empatizamos, descubrimos, ya tenemos bien definido cuál es el problema, y a lo mejor corremos un design sprint para poder idear y poder testear rápido. O sea, sí se complementan al final del día, o sea, o pueden unirse. Y antes de empezar justamente este episodio, tú y yo comentábamos antes en el backstage, que no es casarse con las metodologías, ¿no? Al final de cuentas, las metodologías, framework, talleres, están ahí para que los hagas, deshagas y los unas a tu conveniencia. Uh-huh. Mira que es justamente lo que mencionabas antes, ¿no? O sea, que muchas veces como que estamos como que digo, tan estresados de saber al punto y coma de cada cosa, y si es que no hacemos como dice el libro, estamos haciendo mal. Y no es así. Y es un poco lo que rescato del episodio anterior, que me encantó, lo que el invitado se decía, que a la final es súper flexible, porque puede ser que uno de las empresas en las que estés haciendo como que de manera interna, puede ser que no vayas a aplicar tal cual los 5 pasos, sino que a la final en un solo día como que puedas hacer 2, puede ser, porque si es que a la final no es tan como que largo el proceso, puedes hacerlo mucho más rápido. O sea, no es que vas a pedir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que es como que más o menos lo que ya vamos a mencionar, pero es así, o sea, la final es tan bien hecho que tú lo puedes como que flexibilizar para cada tipo de caso. Sí, correcto. Digo, sí, ahorita podemos entrar justamente ya en el by the book y explicárselo a la gente, pero para comentárselo y que la gente se quede muy claro, la primera vez que yo corrí un design sprint fue un proceso, en mi caso,
que lo tuve que dividir, porque agendar literal, valga la redundancia, agendar o cerrar la agenda de varios stakeholders, ¿no? De alto rango, de alto nivel, y cerrarlos en una semana, Claro. fue súper complicado, era muy complicado. Entonces, no es que sea la mejor experiencia, eso es un hecho, o sea, tampoco es que, o sea, sea el deber ser, pero se puede, o sea, Puede ser. entonces se puede, ¿no? Y habrá algunas limitantes, y insisto, y hay gente que podrá compartir o no, hay gente muy purista, pero al final, pues el tema es, se puede adaptar si así si así se requiere, exactamente. Se puede adaptar. Correctamente. Y justo, bueno, ahora quisiera que podamos conversar acerca de cómo está compuesto el Design Claro. Sprint. Como decíamos, son 5 pasos o 5 partes, para que nos puedas ampliar. Claro, bueno, el Design Sprint, como ya les comentaba, fue un framework que generó Jane Knapp cuando estaba en Google Ventures. Realmente el boom, ¿no?, de Design Sprint es en el 2016, cuando justamente, bueno, lancé el libro, y fue cuando yo justamente tuve este encontronazo con Design Sprint. Pero más allá de eso, el libro te habla de 5 días, ¿no? Vamos a testear y vamos a validar una idea en solo 5 días, donde de los 5 días tú debes de tener a los stakeholders, a los tomadores de decisiones, e incluso a los expertos de cada área. Por expertos es importante que entendamos, tú tienes a tu sprint team, ¿no? Que evidentemente tienes que tener a este decisor, que es la persona más importante dentro del sprint en términos de decisiones, que puede ser el CEO, puede ser el Product Owner, puede ser el Product Manager, pero importante, gente que nos escuche, esta persona debe tener un compromiso total con el sprint. ¿No? Él no puede aplicar y decir, o de pronto, no, es que ya me voy. No, tú eres parte del sprint porque todas las decisiones tú las vas a tomar. Entonces tenemos este actor que va a fungir durante los 3 días, que tienen que ver con el primer día. Lo que hacemos es justamente entender la problemática. Entonces, lo primero que se hace, o digamos que ahorita voy a hacer un pequeño cambio en el sentido que voy a hablarles un poquito de la versión 2.0, pero en la parte del primer día, el primer ejercicio se dibujaba un mapa, y voy a hablar de cómo lo pinta el libro, que básicamente es un journey map, ¿no? Y se dibuja un journey map donde se dibuja cómo viaja el usuario dentro de todo el proceso de tu negocio, de tu servicio, entendiendo y definiendo cuál es el objetivo. Voy a poner, si el objetivo es un lead dentro de una página web o de una compra, para hacerlo un poquito más claro, una compra, pues evidentemente el usuario pasa por ciertas etapas que tiene que ver con la parte de descubrimiento, con la parte de conocimiento, con la parte de uso y con la parte de goal, ¿no? Entonces se dibuja un journey map. Después a los expertos se les pregunta justamente ¿dónde ven estos puntos de dolor? ¿No? Entonces empiezan a analizar el mapa, y todas las demás personas, por ejemplo, estamos haciendo lo que es varios ejercicios, el ejercicio como How My We, que es cómo podríamos, que al final es, mientras alguien va diciendo, no, lo que pasa es que yo aquí veo que esto no funciona, ¿no? Entonces las demás personas que estamos escuchando apuntamos en post-it, ¿no? Pues ponemos cómo podríamos solucionar el problema de entrega, por poner un ejemplo. Y bueno, durante todas estas charlas, que aproximadamente son alrededor de 30-45 minutos con cada uno de los expertos, y cada uno de los expertos expone, ya pasamos a definir el target, ¿no? Es decir, colocamos todos estos Hamawi dentro de este Journey Map y podemos detectar cuál es el punto donde hay más problemáticas que resolver. Entonces, digamos que si lo sintetizamos, el primer día nos enfocamos, o la parte del mapa nos enfocamos a descubrir el problema o el punto de dolor. E insisto, gente que nos escucha, aquí estoy hablando de cómo lo pinta el by the book y el libro. Ahora, el segundo día, que también es un workshop, justamente empezamos a analizar las problemáticas y mediante muchos ejercicios, que pues es la parte de sketching, es la parte de Crazy Eights, que es la parte de storyboard, de Crazy Eights, de ideación. Empezamos y llegamos a distintas soluciones. Están los lighting demos, que los lighting demos básicamente es un benchmark, ¿no? Que nos vamos a ver soluciones en internet, nos vamos a ver soluciones en distintos lados que resuelvan nuestro problema, pero digamos que la parte de ideación formalmente ocurre el día martes, es la parte del sketching, o así lo pinta el libro. Para el miércoles, irnos a decidir cuál va a ser el prototipo, o digamos cuál va a ser la idea que vamos a validar.
Entonces todo el miércoles nos dedicamos a decidir y nos dedicamos a bajar todo lo que tiene que ver con el storyboard, que es decir, el storyboard es definir este journey map o esta serie de pantallas que vamos a validar y vamos a testear con el usuario. Estas pueden ir entre 6 y 8, pero al final de cuentas el miércoles lo que vamos a hacer es justamente definir, bajar las pantallas, dibujarlas, solamente dibujarlas, bajar el storyboard, contar la historia del usuario para que nosotros el día jueves nos dediquemos a prototipar. Y el jueves es el día de prototipado completo. Todo el equipo está prototipando, todo el día está, digamos que trabajando en qué es lo que vamos a probar y preparando lo que tengamos que parar, ya sea la sala, el espacio o la parte digital, si en caso de que sea un producto como una web o una app, para justamente el viernes poder testear. El viernes es el día en que ya ponemos y enfrentamos este prototipo con usuarios reales. Y evidentemente de este test pues sale feedback que nos va a permitir aprender y poder, digamos que ya sea iterar la solución o volver a correr un design sprint. Entonces digamos que esto que les acabo de contar es la fase o digamos que es lo que nos pinta el libro. Evidentemente esto salió en el 2016, muchas cosas han cambiado y bueno, y ahorita bueno, ya puedes encontrar Design Sprint 2.0, 3.0 y hasta 4.0 y hasta workshops muy específicos para esta parte remota. Es justo lo que te iba a mencionar, porque si bien es cierto, cuando se hizo este libro, claro, o sea, uno había este tema de estar todos en remoto y ahora, claro, o sea, es este proceso de ir como que esté buscando, como que estén entre todos, o sea, estar súper, como tú mencionabas, una de las palabras que me parecen importantísima, la parte del compromiso, porque a la final, si es que no estás 100% comprometido, como que se puede caer este proceso, o sea, puedes llegar lunes, martes, miércoles y si nadie se compromete pues a los días siguientes, pues valió carpeta, como decimos acá a la final. Claro, es riesgo, ¿no? Sí, claro. Que hay a la final. Claro, y que en la parte de remoto, la verdad es que yo siempre lo he dicho y hace tiempo grabado un episodio con un amigo nuestro amigo de UXBS, y era muy reiterativo en el tema de cuando es remoto, este tema en particular del compromiso es uno de los principales retos en términos de facilitación, porque mantener la energía del equipo cuando estamos en lugares distintos, cuando hay impedimentos del espacio, ¿no? Y todos tenemos que estar en una cámara, híjole, es uno de los principales retos en términos de correr un design sprint remoto. Totalmente, y mira que has topado puntos importantísimos, o sea, el ánimo del equipo a la final, porque que quiera que no estar hasta como que en casa, o sea, bueno, estar como que estar en casa es como que un poco más fresco, dices tú, ¿no? Pero a la final sí es un poco pesado, ¿no? Estar en casa todo el día y pues yo digo, ese es este reto y me atrevo a decir una opinión mía, yo soy responsable de lo que diga aquí en este momento, puedo decir que a la final posiblemente saquen una versión de este método que sea para ya procesos como estos, al final que sea más como virtuales, puede ser, no sé, como que pueden, o sea, como que saquen una versión distinta a la que ya han hecho, que yo pienso que puede ser súper valiosa, como que te diga cómo hacer esto de manera virtual. De hecho, mira, por ejemplo, por AJ Smart, justamente el año pasado, a finales del año pasado, nos mandaron justamente una de las ventajas de la certificación es que cualquier update que hacen digamos que al curso, nosotros ya, o sea, por default ya lo tenemos. Entonces, justamente en julio del año pasado, gente que nos escuche, si quiere ir, yo tengo una clase que di con nuestros amigos de UX School Academy, justamente de cómo correr Design Sprint 2.0 de forma remota. Y evidentemente, para ese entonces todavía no salió el curso, el 2.0, pero como bien comentas, esto ha ido iterando, ¿no? Y yo creo que las mismas personas que han corrido un Design Sprint empiezan a meterle de acuerdo a sus necesidades, como es el caso de AJ Smart, que por ejemplo AJ Smart nos pinta ya realmente incluso un proceso de un mes. Entonces ya no se vuelve una semana, ya se vuelve un mes. Claro que obviamente esa versión está adaptada con el modelo de negocio de AJ Smart, pero efectivamente, tú puedes correr un design sprint y justamente la versión 2.0 que les platicaba, lo que haces en primera, sintetizar de 5 días a solo 4 días. Entonces,
Básicamente, para entrar en las diferencias, lo único que pasa o la diferencia es que tú el lunes defines el reto y se producen gran cantidad de soluciones, es decir, sintetizas en primer día el día del mapa y la parte del sketching masivo. Y esto se puede porque se dieron cuenta que si tú modificas ciertos ejercicios, es decir, si tú primero haces las entrevistas con los expertos y luego en comunión haces el diseño del mapa, el tiempo se acorta. Anteriormente tú hacías primero el mapa y luego los expertos opinaban. Entonces el cambio pintaba muchísimo, el diseño del mapa pintaba muchos cambios. Entonces se dieron cuenta que es más rápido si tú primero haces las entrevistas y haces después el journey map en comunión, ¿no? con los stakeholders o con los involucrados. Entonces, y el martes, al final de cuentas, lo que cambia es que tú en la mañana haces, se selecciona la mejor solución, que era lo que pasaba el miércoles, y se define el storyboard y el prototipo en la parte del martes, lo que te permite ganar un día, ¿no? Que ese día, ojo, no, insistimos, no es by the book, lo puedes ocupar ya sea para tomar 2 días de prototipado o 2 días de pruebas con usuarios, ¿no? Claro, exactamente como tú dices, es como ganas un día para que puedas adaptarlo a lo que veas en ese proceso. Puede ser que lo que tome más tiempo de hacer este prototipo. A la final hay muchas cosas que aún haciendo eso vas viendo y puede ser que como que te tome mucho más tiempo más hacer este proceso y para eso necesitas un día más. Exactamente. Chéverísimo. Mira que me parece espectacular lo que acabas de mencionar y pues yo creo que eso va a dar mucha luz para mucha gente que está, como digo, está empezando a ya meterse a este mundo o ya está como que viendo algo, ya tiene mucha más de la información. Igual Manuel Osorio en su momento y justamente en ese espacio pues dio apertura para que te conozcan a esta academia pues que ha hecho grandes cosas, especialmente pues en lo que tiene que ver con UX en español, claro. El tema de la formación. Entonces hay para que puedan buscar UX School Academy, que pues ahora tienen varias certificaciones. Entonces, bueno, ya hemos hablado acerca de cuál es como que la composición de lo que es esta metodología, cómo es lo que se trabaja, que pues ya hemos visto pues en este momento. Y ahora lo que me gustaría esto es un punto, yo lo veo como una opinión tuya, específicamente, no es que exista bueno, creo que hay un libro, pero no sé si es que se topa esta metodología. ¿Cuál es la diferencia entre Design Thinking y Design Sprint ya de manera mucho más amplia? Pues justo, creo que va muy alineado a lo que platicábamos al inicio, ¿no, José? Que al final de cuentas es súper importante que veamos Design Thinking como esta gran caja de herramientas. No sé cómo se llaman estas cajas que se tienen rueditas, ¿no? Pero sí, voy a ocupar una referencia demasiado a lo mejor ochentera. Si alguien vio Mi Pobre Angelito, en Mi Pobre Angelito, cuando quieren asaltarlo en la casa de Nueva York, él amarra una cuerda o algo a una caja de herramientas roja que cae por las escaleras, que es una caja enorme de herramientas que tú puedes tener distintos, distintos desarmadores, distintos pinzas, distintos serruchos, ¿no? Puedes tener un chorro de herramientas y dependiendo de la problemática que tú vas a abordar, empiezas a armar, digamos, y empiezas a sacar herramientas. Design Sprint es una cajita bien pequeñita, donde te dan un desarmador de punta, un desarmador plano, unas pinzas, un metro, ¿vale? Es una caja muy pequeña y donde te dan un instructivo precisamente para poder armarlo, o si lo bajamos a una analogía justamente de recetas, el Design Thinking es básicamente ok, perfecto, vas a preparar un pastel y te dice, pero tú puedes preparar este pastel con relleno de chocolate, con relleno de vainilla, lo puedes preparar con relleno de fresa. El Design Sprint es básicamente, vas a preparar un pastel de chocolate con relleno de chocolate, ¿no? Para ponerlo en sentido estricto. Entonces te va a dar las indicaciones exactas para que tú prepares justamente un pastel de chocolate. Y lo cuento esto y lo digo así porque
Sí, Design Sprint nace de Design Thinking. De hecho, en el libro de Ignap lo comenta, ¿no? Y obviamente también agarra y toma distintas cuestiones como tiene que ver con Lean UX o metodologías como Lean UX, como es el tema a lo mejor de las hipótesis, a lo mejor el tema justamente de las suposiciones. Pero al final del día es una cajita que te va a ayudar, como decíamos, a validar o solucionar un problema o una solución a un problema, ¿no? Porque no es que te vaya a dar la solución. Es importante aclarar que el design sprint te puede salir bien o te puede salir mal. Y hay muchos factores para que esto pase. Pero la solución que tú valides puede ser una solución muy mala o puede ser una solución muy, muy buena. Entonces, es algo que a lo mejor el design thinking también te da un poquito de apertura, porque te metes tanto a encontrar el problema y digamos que tienes tanto esta parte de ideación y ojo, y no hay una tanto parte de subjetividad en el entendido que en design thinking, digo en design sprint, sí tienes a un decisor. Entonces, el decisor, a pesar de que todo está armado perfectamente para que no voy a decir manipules la decisión de este decisor, pero sí digamos que le ayudes a tomar la mejor decisión. Voy a poner un ejemplo. Cuando se va a tomar, digamos que la decisión final de la idea que se va a validar, eh, todo lo que parte del equipo, del sprint team, le platica o le cuenta al decisor cuál es la idea que ellos creen que soluciona realmente el problema. Uh-huh. El decisor está en toda su autoridad de poder decir, no me importa lo que ustedes me estén diciendo, yo voy a votar por esta, ¿vale? Uh-huh. Si la decisión del decisor es mala, ya no puedes hacer nada en el design sprint, porque tú como facilitador no estás ahí para decirle qué vas a hacer. Tú estás como facilitador, facilitando el workshop. Entonces el decisor, literal, si él por alguna razón decide una mala decisión, esa es la que se prueba. Y si la decisión es mala, pues al final de cuentas la respuesta va a ser mala. Y aquí es importante aclarar que justamente una de las premisas del Design Sprint es Together Alone. Es decir, sí, todos estamos muy, muy padres trabajando juntos, en conjunto, pero se deja trabajar solo. Es decir, frecuentemente o normalmente, tú, por ejemplo, José, no vas a saber lo que yo ideé, a menos de que estés observando lo que estoy haciendo, porque una de las premisas es, sí trabajamos juntos, pero cada quien está en lo suyo. Y justamente esto es para evitar la subjetividad. Es decir, y me ha pasado el sesgo, exactamente. Vamos a poner un ejemplo, vamos a validar una idea creativa, ¿no? Uh-huh. Puede ocurrir, y me ha ocurrido por experiencias pasadas, que si el director creativo de una empresa está en el Design Sprint, en el Sprint Team, puede que el decisor, o porque se lleva bien, o porque es el director creativo, ¿no? Toma una idea basada justamente en ese sesgo. Si sabe que esa idea es de él. Entonces, en ningún momento el Design Sprint se exponen las ideas como propias. Son un montón de ideas de un montón de gente. Y la idea es que no evitar la subjetividad y que la mayor parte del sprint sea objetivo y evitar las discusiones. También es otra de las premisas. El design sprint evita la discusión, evita o fomenta más la parte de colaboración, digamos que de forma escrita y por términos de votos. Uh-huh. Mira que me parece espectacular lo que acabas de mencionar, porque eso es muy cierto y es un poco también, o sea, te digo un poco esta experiencia que yo, digamos, que tuve antes de entrar a esta industria es el hecho de ya estar en varias agencias donde había esta persona que era súper inalcanzable convencerle de algo diferente, ¿no? O sea, el que tenía la mejor idea de todas y lo que tú así decías a la final no era lo mejor y como que claro, yo en ese momento decía, entonces creo que yo estoy mal, ¿no? A la final como que lo que yo estoy pensando no es tan bueno como lo que él dice. Y como tú dices, o sea, es como un cambio de mente de todos, ¿no? O sea, a la final no es que yo tengo la mejor idea y porque yo conozco el proceso, no, sino que simplemente lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando al final fomentan a que sumen mucho más y como que podamos como que ir aterrizando más esta posible solución.
Es correcto, es correcto. Es justamente como lo decías, ¿no? Es evitar justamente también esta parte de subjetividad. Y el Design Sprint, por eso digo, es una de las principales de Design Sprint y busca justamente combatir esto para que evidentemente el resultado sea lo mejor posible. Correctamente. Ahora, yo quisiera que me puedas comentar, y bueno, con lo que hemos hablado, tú acabas de mencionar a dos de las metodologías que, bueno, que ya tienen un tiempo atrás, que es el de Lean Startup. Y justamente, claro, encontré un pequeño artículo que dice que cuando empezaron a hacer, pues, o a pensar en este proceso, hubo una conversación entre Eric Ries, que es el que ya creó esta metodología del método de Lean Startup, vaga la redundancia, y Tim Brown, que fue bueno, es pues el CEO de IDEO, que pues Correcto. fue el que fundó, o que pues como se conoce como que el padre del Design Thinking. De este proceso, ¿cuáles metodologías, digamos, como que se complementan? Porque estas tienen un montón como que de complementos, valga la redundancia, pero de los que tú conoces, ¿cuáles has usado? ¿Cuáles te han servido? ¿Cuáles existe un mayor potencial que otros? Mira, yo particularmente, bueno, he ocupado las tres, ¿no? Y realmente la parte de Lean, ¿no? La parte de Lean al final de cuentas va desde la parte, vamos a hacer un pequeño recap rápido. La parte de Lean te dice vamos a investigar, después te dice vamos a declarar suposiciones, vamos a crear un MVP y vamos a experimentar, ¿no? Y de ahí vámonos al feedback. Yo personalmente, y ahí sí voy a hablar desde mi experiencia y a lo mejor va a ser sesgado. Yo he utilizado las tres. Mi forma de mezclarla, yo decía, yo trabajo en una agencia digital, entonces no es la primera vez que lo digo, pero es importante aclarar que en una agencia digital, en una agencia de marketing o agencia creativa, la palabra pitch, que es esta fase donde tú en una semana básicamente tienes que desarrollar una propuesta, es mi día a día, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo no me puedo aventar en esta parte de pitch un proceso formal de design thinking, de empatizar y usuarios, ¿no? Y aparte, o sea, es un trabajo significativo que no me da ni el tiempo y no me da el presupuesto porque es una propuesta. Entonces, ¿qué hago? Me baso más con Lean, ¿no? Donde voy, investigo, tomo la información de distintas áreas, como lo platicábamos al principio, ¿no? De SEO, de marketing, de estrategia, de creatividad, de etc. Tomo toda esta información, evidentemente yo en mis trincheras a lo mejor hago análisis heurísticos, hago análisis de usabilidad, hago distintos factores que me permiten a lo mejor desde ahí a sacar hipótesis y mis suposiciones. Y con esas suposiciones, yo personalmente, yo ya puedo ir a correr a lo mejor un mini design sprint. Estoy poniendo el ejemplo de cómo lo he hecho, pero no necesariamente es mi proceso que hago todos los días. Puedo correr ya con esas suposiciones, ir a correr un mini design sprint con mi equipo para validar y sacar justamente un prototipo para ir a presentar. A lo mejor no lo valido con usuarios reales, o mi usuario real en este caso es mi cliente, ¿no? Pero al final del día ahí estamos hablando de dos metodologías o dos frameworks de trabajo completamente distintos, que en mi caso yo los he unido de esa forma y digamos que muchas veces es mi combo matón, es el combo que muchas veces a mí me funciona en esta temporada de pitch. Hace poquito yo escribí un artículo donde también uní así a diestra y siniestra, uní Lean UX y uní Design Thinking, donde justamente llegué a esta parte de suposiciones, hipótesis y suposiciones, y de ahí establecí, por ejemplo, una protopersona y establecí un point of view, que son ejercicios o parte de la definición del problema de Design Thinking, ¿no? Y después me fui a la parte de ideación con ejercicios que sí pertenecen a Design Thinking, pero también a Design Sprint, como puede ser el sketching o puede ser los 8 locos, ¿no? Entonces, creo que yo sí me declaro una persona 00 by the book. Digo, amo Design Sprint y yo cada vez que puedo propongo y vendo un Design Sprint porque me encanta la colaboración, me encanta lo que se logra, pero es importante decir que yo no soy purista. Entonces yo literalmente, dependiendo del reto y del problema que tengo, es lo que armo y es con lo que tenga y agarro lo que más me funcione para llegar a una solución dependiendo del reto. Entonces esas son las maneras en las que yo personalmente lo utilizo. Mira que me encanta lo que acabas de decir porque es muy cierto, o sea, no todos los casos son lo mismo, o sea, hay casos en los que vas a necesitar
por ejemplo, ya saber qué es lo que funciona rápidamente y qué no, y ahí es claro, o sea, ahí es lo que se dice, pues el crear el famoso MVP a la final, que tú así lo creas súper rápido y lo Claro. validas y como dice, pues, que dice el libro, el de crear, el de medir y aprender, que prácticamente es lo que hablan, ¿no? Pero el Exactamente. punto es, o sea, el punto es ver lo que te sirve. Ahora, lo importante es que conozcas muy bien cada metodología para que puedas hacer esto. Porque no vas a decir, entonces voy a hacer un MVP ya, pero si no conoces bien cómo es, Claro. posiblemente estés haciendo algo que no te va a funcionar. Y uno no te va a funcionar. Y segundo, lo que vas a sacar como esta muestra que tú quieres saber no va a ser la mejor. Claro, lo acabas de decir perfecto. O sea, creo que lo más importante es sí conocer, evidentemente hay que conocer las metodologías, los frameworks, talleres, hay que conocer las herramientas, e insisto, hablo desde mi experiencia y a lo mejor la gente va a decir, no, Benjamín no sabe nada y está bien, no importa. Pero al final a mí me ha funcionado así, ¿no? A mí me ha funcionado, ¿no? Porque imagina, vamos a suponer que yo me casara con, ok, Design Sprint, perfecto, en este proceso de pitch en particular, ¿no? Que yo te comento, pues yo no puedo ir a decirle al cliente al que le voy a presentar una propuesta, oye, es que fíjate, para presentarte una propuesta, fíjate que me gustaría que tengamos un sprint team con toda tu gente y entender una problemática para que veamos cómo llegamos a la solución. Híjole, es medio complicado porque en un pitch tú estás en un proceso de volverte proveedor de una empresa, ¿no? Entonces, ahora, hay otra cuestión que también se enfrenta o nos enfrentamos a lo mejor con la parte ya de idiosincrasia de cada país o de cada región, que ahí es otra cuestión, ¿no? A lo mejor sí, si vas a hacer este proceso por una empresa para Twitter, Facebook, Google, Medium, Uber, en las oficinas globales, a lo mejor te funciona muy bien, porque no hay tanta apertura en la brecha, ¿no? De conocimientos o aplicación de ese tipo de cuestiones. Pero todavía en una región como Latinoamérica, todavía es muy complicado porque desafortunadamente pasa mucho todavía el de, es que tú eres el experto, ¿no? École, ¿qué iba a Entonces, decir? te quieren meter en el, tú eres el experto, y es bien difícil decirle, sí, yo soy el experto, pero Totalmente. esto es colaborativo, ¿no? Pero es todavía muy complicado hacerlo. Ujú. Sabes que acabo de topar un tema que me parece tan importante y yo se decía, algún rato lo voy a sacar en un podcast y estoy pensando porque es un tema bastante álgido, bastante delicado, porque topa muchas fibras muy sensibles, ¿no? A la final, porque, o sea, es verdad, cuando tú entras a una empresa y claro, o sea, te ven como, o sea, el que supuestamente va a hacer todo este proceso y dices, o sea, como que no cachan que no es una sola persona. Y ahí es un poco de los mitos, ¿no? Que existe de que cuando tú entras a trabajar como un UX, no es que sabes hacer todito, o sea, sabes, o sea, como sabes de hacer de todo, pero no puedes hacer tú solo todo, o sea, la final. Entonces es muy cierto porque, y ahí es lo que yo, digamos que te decía al inicio, es que existe bastante brecha todavía por empezar a explorar, pero existe la necesidad que se formen muchas más personas en este tipo de cosas, porque bien es cierto que tenemos, creo que a nivel así general, bastantes diseñadores que saben hacer su trabajo muy bien, la parte visual, saben manejarlo y eso sí se valora muchísimo, pero esta parte del manejo de los equipos, manejo con el cliente, manejo con la empresa como tal, hace falta a la final y es ese como que ese papel que, si bien es cierto, tú sí lo puedes hacer, pero al final necesitas a alguien más. Claro, claro. Sí, sí, y es uno de los puntos medulares, el tema del diseño. Uh-huh. Y hablando específicamente del perfil o rol de diseñador de experiencia de usuario. El diseñador de experiencia de usuario te sabe justamente de framework, metodologías, de análisis, ¿no? Y a lo mejor los más Conoce. voy a decir como argentinos, los más copados tienen un entendimiento incluso de tecnología. Pero al final del día, yo no tengo un poder o no tenemos un poder para poder leer la mente y los sentimientos de las personas, ¿no? Con el cual yo al final de cuentas pueda definir qué es lo que necesitan. No, necesito involucrarme con ellos y necesito también empatizar con mis equipos, necesito empatizar con la gente, ¿no? Tú funcionas, y voy a decir la palabra, tú eres un Uh-huh. facilitador realmente, ¿no? Un orquestador de un proceso. Y es algo muy difícil de vender porque
Y bueno, y gente que nos escucha si están metidos en este rubro, es el no, pues es que no solamente el de UX, el de las pantallas, sino creen que, o sea, nosotros nos sacamos wireframes o definimos arquitectura por nosotros solo. Y ojo, no es que no lo haya hecho, me ha tocado hacerlo y me ha tocado definir arquitectura por mi conciencia y por lo que yo creo, que no es lo correcto, evidentemente. Pero Claro. pero creo que muchas veces motivado por la creencia popular de que tú como experto, tú defines y dices, sí, tiene que estar un botón de compra en la parte superior derecha del sitio. ¿Por? ¿Quién te dijo que tiene que estar ahí? ¿No? Entonces, todavía hay mucha brecha y paradigmas que romper. Como bien comentabas, a lo mejor los diseñadores visuales, ¿no? Que están en la fase, digamos, si lo ponemos en el sistema se me fue, de doble demande, ¿no? Están en la fase justamente en la parte de ya de ideación, ¿no? En la parte ya como de diseño. A lo mejor ya lo tienen, hay muchos perfiles de ese tipo y es lo que normalmente las empresas buscan, pero toda esta parte de la investigación problemática, desafortunadamente no le ven el valor, ¿no? Las empresas no le ven el valor a la investigación. Y los que estamos un poquito más del lado estratégico, pues no entienden qué hacemos, ¿no? Porque al final de cuentas es, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me vas a ayudar a definir el problema? Pues sí, te voy a ayudar con tus demás equipos a definir el problema y a planear y hacer el estratega de todo lo que te va a venir de aquí para adelante. Entonces, sí, todavía si de por sí el diseño UX es complicado de explicarlo, venderlo y todavía aplicarlo en algunas empresas, si te vas a cada especialización es todavía más complicado. Más exacta. Mira, lo que acabas de mencionar es muy cierto, es lo que sucede, ¿verdad? Yo pienso que hay un punto que dolemos muchos de los que hemos estado en esas empresas en donde tú tienes este perfil de ser o sea, digamos que ser como que el uno, ¿no? O sea, el uno que hace todo porque eres el único que sabe, que ha leído algo y que dice esto debe hacerse así. Y el tema de que por qué salga este botón de esta manera o salga este punto es porque simplemente el que es dueño de la empresa dice que es así. O sea, al final es porque ya la competencia sí lo tiene o porque yo quiero que sea así a la final. Y tú mencionas algo que me parece tan importante, es que no le ven el valor a la parte inicial, que es la parte de la investigación. Sin investigación no tienes un mapa a la final. Tú no, o sea, tú no sabes para dónde vas a ir. Y es este peligro que sucede cuando empiezas a hacer estos proyectos, cuando ya te llaman las empresas, ya seas digamos, como un freelance, por ejemplo, que te llaman para que hagas su aplicación, hagas así su web. De una te meten, dicen, vamos a empezar a hacer las pantallas. Y empiezas a diseñar y te das cuenta que eso se vuelve un tema que no sabes para dónde vas. Y es por eso como digo, esta necesidad de que en las empresas, si bien es cierto, en las que se puedan, obviamente, pues por temas de los presupuestos, que al final pues es un poco el tema como que es delimitante, no se puede hacer crear estos perfiles que son tan útiles, pero que tal vez se deben ver como que dar este valor hacia la final. Es correcto. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que quería también es que podamos conversar de algo que me parece muy importante y es necesario para porque estamos ya hablando que vas a tener mucho contacto tanto con las personas que son de otras áreas del equipo, como los interesados y los que toman las decisiones. Mencionar algo acerca de lo que se necesita como las habilidades blandas. ¿Qué tipo de habilidad tú piensas que debe tener alguien que está en este proceso, ya sea el que es el facilitador, por ejemplo, o el que, perdón, el que toma las decisiones, como El los que asesor. son, pues, parte de este proceso? ¿Cuáles son este tipo de habilidades que deberían empezar a tener para poder estar dentro de esta metodología? Claro. Mira, aquí al final de cuentas hay que entender algunas cuestiones. Digamos que los perfiles que sí o sí tienen que estar, evidentemente es el facilitador. Y yo creo que hablando de habilidades blandas, si tú quieres ser facilitador de design sprint,
voy a hacer aquí una excelente nota. No requiere, muchas veces se cree que el facilitador debe de ser una persona de fácil habla y una persona súper expresiva, ¿no? Y súper amena, ¿no? Y la realidad es que no debe ser así. Yo me he tocado ver facilitadores muy, muy buenos, pero son más introvertidos, ¿no? Son más solemnes, son más recatados y saben facilitar perfectamente workshops, ¿no? Entonces hay ciertas habilidades blandas que sí un facilitador debe tener, evidentemente ser muy objetivo, la parte de la preparación, ¿no? Ser muy muy claro con los ejercicios, sí imponer autoridad, ¿no? Bueno, seguridad en sí mismo, eso es importante, evidentemente conociendo la parte del framework, sobre todo hablando de Design Sprint, hay que conocer justamente pues la metodología, el framework, como quieran llamarlo. También es importante pues que sí la preparación, ¿no? En la parte del design sprint es súper importante. Entonces la planeación, la parte previsoria de tener siempre un plan B. ¿Y a qué me refiero? Difícilmente un design sprint va a funcionar de la manera cronológica y perfecta. No va a pasar. No va a pasar, créamelo. Yo al menos hoy día he corrido más de 50 sprints y nunca, absolutamente nunca he corrido un sprint así que diga, wow, perfecto, nunca, ¿no? Porque claro, siempre vas a tener a una persona problemática, siempre vas a tener a una persona que no está en línea, ¿no? Siempre va a haber algo. Entonces, si el plan B, ¿no? Inclusive, no en el libro, pero en uno de los Q&A que me ha tocado estar, Design Sprint, ha tocado escuchar que incluso en algunos Design Sprint les ha tocado ver cómo cuando no llegan al problema, los dos CEO terminan decidiendo que se va a romper la empresa, que ya no quieren trabajar más juntos, ¿no? Entonces, tú tienes que tener esta parte previsoria de poder manipular y poder mover la guía, ¿no? En el design sprint. Entonces tienes que ser muy previsor, mente abierta. Esa es principalmente la parte del decisor. La parte del decisor, evidentemente, el compromiso. Y que sí tenga un rol, ¿no? Dentro, digamos, o capacidad de tomar decisiones. Y yo lo comentaba en esa clase anterior que hacíamos referencia ahorita en la parte de UX School Academy. Perdón, amigo diseñador, si tú amigo diseñador o tu amigo content o amigo quien sea, tienes esa autoridad, bien. Sí, o sea, sí, pero es importante que la persona que va a estar tomando las decisiones sí sea quien tiene ese poder de decir, esto es lo que se va a hacer. Porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, claro, ya me tocó una vez, y de verdad, ya me tocó una vez que, no, sí, yo soy el mero, perfecto, corres el design sprint, también es el prototipo, a ellos pagaron, te vas con usuarios reales, y cuando me dicen, es que tengo que validarlo con dirección, ¿cómo? Ajá, es que voy a validar con dirección. Entonces se van con dirección, y a dirección no le gustó, pues lo siento. Yo no te pienso correr un design sprint, págamelo nuevo, porque yo fui muy claro en que el decisor tiene que ser esa persona que sí tiene capacidad de decidir, ¿no? Entonces, es la capacidad, o digamos que la habilidad blanda o no, que tiene que tener la autoridad del decisor. Ya de ahí, pues, tiene a los expertos. Es importante que cuando tú analices a tus expertos, dependiendo del reto, es decir, si vas a hacer un producto digital, una aplicación, pues tengas a tu gente de tecnología, tengas a tu gente a lo mejor de diseño visual, tengas a tu gente de no sé, en un e-commerce, de tu parte de shipping, ¿no? De operaciones, etc. Pero es importante que esos expertos sí estén durante, al menos en el caso si corres la versión del libro en los 3 días o en la versión de 2.0 en los 2 primeros días, porque son los que te van a dar ese feedback, ¿no? Para poder determinar y guiar la brújula en términos de factibilidad y viabilidad, ¿no? Porque eso es también importante entenderlo, ¿no? Tú tienes que ir evaluando también la viabilidad, factibilidad del proyecto, que son los dos factores que más se impactan a la hora de diseñar o de aplicar un design sprint. Y mira que justo topando ese punto, yo creo que podemos mencionar algo que también es muy importante, sin el caso, como tú así lo mencionas, sin el caso de una empresa que no tiene este equipo o no tiene esta cultura, porque a la final es un tipo, o sea, es una forma de pensar que como ya creas como que un tipo de cultura hacia la final, ¿no? O sea, el hecho de la colaboración y todo. ¿Cómo puedes hacer la parte de la socialización de la metodología dentro de una empresa que no tiene, digamos, este proceso? Híjole, es como, mira, es como uno de los episodios que yo tuve, creo que es el cuarto, si no me equivoco,
que decía digamos que el nombre es un diseñador UX donde no se hace UX. Que es uno de los temas increíblemente que nos pasa a toditos, a todos. ¿Cómo en tu experiencia? Porque al final digo, es muy difícil, es un tema que es casi una misión imposible hacerlo, pienso yo, o sea, no imposible, sino dificilísima. ¿Cómo se podría empezar? O sea, dando, qué sé yo, charlas dentro de la empresa, mandando material, haciendo como que pequeños talleres. ¿Cómo sería? Mira, creo que como en todo, se trata de empatizar y ver a quién le quieres pegar. ¿A qué voy? Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la fortuna de llevarme muy bien con mis clientes. Entonces con los clientes, formalmente, que son los que pagan, pues tienes que mostrar, hay varios workshops, más allá, por ejemplo, del Design Sprint, por ejemplo, hay varios workshops, o invitarlos a un workshop y decirles, mira, vamos a hacer un workshop. Entonces ya les muestras cómo es el trabajo colaborativo, donde ellos votan, ellos son parte del proceso de diseño, ellos comentan, ellos opinan, inclusive muchas veces ellos terminan validando su idea que salió de su cabeza. Entonces es el involucramiento y mostrarles, a lo mejor, de poco a poco. Voy a poner un ejemplo. En mi trabajo, a mí hasta el año pasado, a mediados del año pasado, les amaban los timetables, ¿no? Los amaban y querían ver un timetable impresionante y bien detallado. Y les decía, no, es que los timetables a mí no me funcionan, porque yo, por ejemplo, trabajo con Scrum. Uh-huh. Entonces, cuando hoy día ocupo Notion, pero cuando tú les muestras un Notion con más bien, en lugar de un timetable, con un roadmap de tiempos y bien definidas cuáles van a ser las tareas, los tiempos, los entregables, pero lo haces partícipes del diseño de justamente este roadmap, ellos mismos dicen, wow, entonces ya les metes como el inception para poder que ellos quieran validar a lo mejor la parte de un design sprint, ¿no? Esa es la parte de clientes. En el caso de la empresa es súper complicado, o era súper complicado, porque a mí, yo cuando presenté la primera vez y les dije, mira, estoy certificado, y dijeron, está maravilloso lo que tú me estás diciendo, pero no entiendo absolutamente qué es lo que me estás vendiendo. Entonces, en la empresa tienes que hablarles con términos de rentabilidad, tienes que hablarles con términos de ganancia. Entonces, cuando yo corrí un design sprint y les dije, literal, nos vamos a meter esta lana a la bolsa y lo único que vas a invertir es esto y mi tiempo, se quedaron, va. Y les dije, ojo, y todavía con miras a que lo que se valide después sea un proyecto que tengamos que desarrollar. Maravilloso, está muy bien. Entonces, a la empresa le pegué con términos de rentabilidad, ¿no? Uh-huh. Y ya en términos a lo mejor del equipo, ahí es, híjole, muchas veces hay mucho ego, ¿no? Del lado de los equipos, y sobre todo cuando trabajas con distintas áreas. Pero creo que lo más importante es hacerlos sentir apapachados. Eso funciona un montón aquí y con clientes y con todos. Entonces, invítalos. Es como cuando quieres vender UX y no sé, voy a poner un ejemplo. No voy a mencionar nombres, ni roles, ni puestos para no herir sus susceptibilidades. Pero yo trabajo con un equipo que a mí a veces me entrega heatmaps, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces quieren tomar decisiones o dar sugerencias de UX, ¿no? Basados en un heatmap. Ojo, a ver, entendiendo que me encanta y yo me encanta, de verdad yo sufro y me encanta a la misma vez, cuando dicen, te vamos a mandar unas recomendaciones de UX, ¿no? Y las recomendaciones de UX es un formulario sesgado que va más a la parte visual, pero va a estar sesgado por la subjetividad que puede existir dentro de esas personas, ajá, ¿no? Porque para mí UX es, UX, sí, pero a ver, ese es un tema visual y estás suponiendo que porque el usuario dio muchas veces clic en el botón de formulario, voy a poner un ejemplo, estás suponiendo que es la parte de más interés. O sea, no hay UX ahí, es importante, no hay UX ahí, ¿no? Es un punto, es un punto, ya la parte del UX enterar, a ver, perfecto, vamos a ver por qué la gente está dando tanto clic en ese botón. A lo mejor te das cuenta porque no funciona, a lo mejor te estás dando cuenta porque no encuentra lo que quiere y pues está yendo ahí porque ahí supone que ahí es donde va a encontrar la información que necesita. Entonces, es la parte de empatizar en ese aspecto, vamos a invitarlos, ¿no? Invítalos a una prueba de usuario, invítalos a que escuchen qué es lo que dice el usuario
Y es lo mismo con Design Sprint o cualquier otra metodología. Invítalos, ve cuál es el resultado, ve que están siendo apachados porque están dando su punto de vista y que la solución que van a proponer son parte del equipo. Entonces, ahí es como pegarle en términos de equipos, y digamos que si lo ves así ya tienes a tu tripleta completa, ¿no? Ya tienes al negocio, ¿no? Que te aprueben el presupuesto, ya tienes al cliente, que es quien suelta el dinero, y ya tienes a la parte del equipo. Entonces yo creo que de esa forma se impactan las tres vertientes más importantes para implementar ese tipo de metodologías, o en este caso el Design Sprint. Excelente, me parece importantísimo lo que acabas de mencionar, y mira que justamente me estaba acordando, hay un artículo, o sea, bueno, hay un artículo que es basado en un hecho real, que tú lo que mencionabas a veces del este sesgo de una sola persona o una sola área, cuando quieren así decirte que al final la solución va por este punto, es la historia se llama de el botón de los $300 millones. No sé si si lo has oído, es de un caso que un experto en temas de usabilidad que se llama Jared Spool, él hizo una consultoría pues a una empresa que es de gran parte, digamos, que su proceso era pues un sitio e-commerce, ¿no? Entonces ellos no entendían por qué la gente no compraba y por qué el sitio empezó a bajar en ventas. Tú decías como que a veces uno puede esperar el tema de que, o sea, no sé, como que no ven tan claro el proceso, como que no les gusta cómo se producto, entonces hagamos un cambio de imagen, y a veces no es así, sino que ellos hicieron este estudio y se dieron cuenta que cuando ya pasaban, digamos, al quinto paso, cuando llevas así a pagar, no sabe, no, o sea, yo no sé por qué al final cuando le dije, pero o sea, yo vi ese artículo y dije, es un poco ilógico que al quinto paso te pida como que ya te registres para crear una cuenta nueva. Es como que, o sea, me pides los 4 pasos del punto, o sea, creo que cuenta nueva es como medio loco a la final. Entonces, lo que ellos hicieron realmente es hacerle un cambio a este form y así ponerle continuar como invitado. Inmediatamente las ventas subieron y es la cantidad que dice $300 millones. Entonces, qué importante es el hecho de poder que como que tú te abras a estas nuevas formas de no solamente decir que es la parte visual, sino como estos procesos de ir viendo entre todos, ¿no? O sea, cuál es la mejor solución, que ahí es esta riqueza, ¿no? Entonces, ya para ir un poco aterrizando en este punto y para ya ir ya cerrando este espacio, que como siempre digo, el tiempo va a ser siempre limitado, hay mucho por hablar, y como así decía al inicio, hay un montón de temas ahora que han sacado, o sea, que ahora que estamos hablando hay muchos temas más, hay temas controversiales, temas sensibles. Yo creo que siempre decimos, Pepe, evidentemente estás invitado a un segundo episodio, porque es que justamente, ¿no? Siempre es como una serie de Netflix, sí, que tienes un montón de temporadas así. Sí, correcto. Totalmente. Ahora, lo que yo quisiera que tú nos puedas decir, que nos puedas hacer recomendar, ¿dónde podemos aprender más acerca de Design Sprint? Lo que siempre le digo a toda la gente, léanse el libro, está en español y en inglés. La verdad es que yo tengo en inglés en el Kindle y en español en impreso. Léanse el libro, es importante que entendamos de dónde viene, el por qué viene, cuáles son las limitantes, y la mejor forma que van a aprender, o mi consejo, es la forma en que yo aprendí. Váyanse al canal de Agent Smart en YouTube y literalmente ahí hay un playlist que les enseña a correr Design Sprint desde el día 1 al día último, ¿vale? Evidentemente hay cierta información que no te dicen, pero creo que lo suficiente es poder hacer el match, y es suficiente haciendo el match entre el libro y lo que te enseñan en la parte del canal de Agent Smart. Digamos que esas son las dos versiones que yo les diría, o las dos opciones que vean para aprenderlo de forma gratuita. Obviamente hay otras más, la misma certificación de Agent Smart, que es muy buena. Está Design Sprint Academy, Bedu creo que también tiene su curso de Design Sprint, ¿no? Bardo también tiene su curso de Design Sprint. Evidentemente esas ya son opciones pagadas, pero yo creo que con el libro y la parte del canal de Agent Smart es un excelente inicio para empezar en Design Sprint. Y evidentemente la clase que di en
en UX School Academy, que la pueden buscar ahí en el canal de UX School. Claro, chéverísimo. Bueno, ahí digamos que este espacio, como que este espacio de publicidad, así también. No, mentira. Para que vayan y ya. Entonces, ajá. No, y ojo, UX School Academy, digo, no patrocina este podcast porque no quiere. Siempre decimos así, porque no quiere, siempre decimos así también nosotros, pero sí, ahí tuvimos la oportunidad de correr esa clase. Es de forma gratuita, fue una masterclass, entonces sin problemas, es completamente gratis, pueden ir a verla sin problemas. Uh-huh. Correctamente. Y bueno, aparte digamos que del libro que nos acabas de mencionar, que claro, es como la base fundamental y claro, el tema de la certificación, ¿qué otro libro puedes recomendarnos que sea como complementario, como decir, leer como el libro número 2, cuando ya digamos que hayas así como sabido ya la parte pues inicial? Pues mira, yo leo muchísimo Sprint Stories, es un canal de Medium, no recuerdo si es Medium o no, pero Sprint Story, ahí la verdad es que hay mucha información muy valiosa, incluso de lo que comentábamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo que correr un Design Sprint y soy yo solo? ¿Se puede? Sí se puede. Evidentemente no es la mejor opción porque Design Sprint está hecho para que lo hagas de manera colaborativa, pero ahí te aparecen muchos fracasos, muchos éxitos de Design Sprint, entonces te puede ayudar mucho a tener justamente esta perspectiva más amplia de cómo correrlo. Hay varios libros que tienen que ver con facilitación. Entonces, si tú te quieres especializar en Design Sprint o en workshops, porque básicamente ahí, a mí personalmente, ahorita yo a raíz de Design Sprint es que he intentado y trabajado mucho, y digo intentado, en convertirme en un experto en workshops, en facilitación, y digo intentado porque pues, todos los días aprendemos algo. Correcto. Yo les diría que vayan a buscarse libros justamente como que tienen que ver con facilitación. Article Product Design Decisions, creo que es el libro de O'Reilly. Váyanse, ahí hay un chorro de workshops que pueden utilizar. Y bueno, y en la parte de la desmitificación, ¿no? De justamente que platicábamos al principio entre Lean, Design Thinking y la parte de Agile. Evidentemente vayan a leerse justamente el libro que se llama así, que se llama justamente Sprint versus Agile no mentira, perdón, es Lean versus Agile versus Design Thinking. Es un buen libro que les va a ayudar, y en términos generales Lean te dice vamos a validar empresa, ¿no? El otro dice vamos a solucionar problemas, y el otro te dice vamos a generar código bien rápido. Entonces es un buen libro como para poder entender y sintetizar la diferencia entre estos tres tipos de pensamiento. Y bueno, quisiera que tú nos cuentes ya para finalizar dónde te podemos encontrar, dónde está más acerca de lo que tú haces, o pues para que te manden algún mensaje de referencia, si quieren conversar contigo. Claro, ahí sí, pues si quieres dar, digamos que ese tu número, también se vale, pero pues bueno, donde soy muy activo últimamente es en Instagram. Ahí estoy generando contenido. Antes tenía más, pero el año pasado Instagram me creyó que era una muy buena idea borrar mi cuenta, entonces me la eliminó, entonces empecé de nuevo. Sí, wow. Es una triste historia, pero bueno, ahorita justamente parte de mis objetivos, digamos que de este año, es ya generar más contenido sobre Design Sprint, ¿no? Y la parte de los workshops. Entonces ahí en Instagram estoy generando mucho contenido, estoy como bgarcia.ux. También en LinkedIn me pueden contactar sin ningún problema, ahí estoy como bgarcia.jgg. Y también estoy en Twitter como @bgarcia. Ahí sí la verdad es que es una mezcla de muchas cosas, un chorro de retweets, un chorro de cosas como por ejemplo esta mañana se me antojó un cafecito con un pan, ¿no? Ahí soy un Benja un poquito más más persona, más humano. Y evidentemente pues también en la página de The UX Rebels, en las redes sociales de The UX Rebels, el podcast de UX Rebels, pues ahí también estamos ahí generando contenido. Y un newsletter que domingo a domingo llega a los correos, que es como una catarsis entre UX personal, pensamientos encontrados, libros y realmente lo que se me ocurra y me llegue en la semana. Fascinante. Entonces ahí ya nos diste todos los canales. Exactamente, los canales, las
referencias para poder conocer un poco más acerca de ti. Y pues nada, a mí me queda solamente darte muchas gracias porque pues el que más aprende soy yo, en serio, créeme que me quedo con la intriga de poder así como que se meter más en este proceso, a pesar de que, bueno, no es como que tanto este lado que yo hago, pero me parece muy importante también que uno lo pueda así conocer. Así que muchísimas gracias, Benjamín, por estar aquí en este espacio, por poder, como digo siempre, sumar mucho más a la comunidad que más, digamos que se está pues haciendo mucho más Sí, amplia y sobre todo, como es el fin de este espacio, es netamente expandir esta disciplina específicamente en este país, que no hay muchos, o sea que literalmente son muy pocas personas que han hecho algo así. No es que porque yo sea que bestia, ¿no? Pero el tema, digo, a la final yo decía, alguien debe empezar, o sea, alguien debe claro. empezar y pues qué chévere que, o sea, que como que tuve esta apertura con todos ustedes que ya están en el medio, ya han hecho bastante contenido, ya están como que avanzando en el proceso y pues yo sé que va a ser de mucho aporte para toda la comunidad, especialmente del Ecuador, que es el que más nos está escuchando y como siempre digo, pues esta frase que me encanta ponerlo pues en los posteos, desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Maravilloso. Entonces, muchísimas gracias y pues espero de verdad ya tenerte en otro espacio, Seguro. porque como digo, hay mucha tela por comentar, hay bastante que hablar y pues ya seguiremos aprendiendo. Como tú dices, cada día se puede aprender mucho Seguro, más. agradecerte a ti, José, por la invitación. Y bienvenido tú también a The UX Rebels, cuando gustes y mandes. Nos ponemos de acuerdo para que Muchas vayas a platicar gracias. también allá con los rebeldes. Y nada más felicitarte porque evidentemente el labor que haces en términos de justamente veo una oportunidad y quiero generar contenido a lo mejor para hablando centralizado desde tu país, ¿no? A lo mejor donde todavía hay más dudas o donde esta disciplina no está Ujú. tan exponenciada. Es una loable labor y de verdad te felicito y te auguro muchísimos éxitos y qué padre que lo estés haciendo. Muchísimas gracias, pues Benjamín, pues así sea, pues como tú dices, el dar mucho más valor a las personas que están interesadas, porque a la final es eso, o sea, estar interesados y Exacto. el medio, yo digo, esta carrera o esta industria va a tener y tiene mucho potencial, o sea, hay mucho que hacer, Sí. entonces por esa razón. Así que muchísimas gracias a los que se han quedado pues en este espacio de este podcast, este mancito.ux, así que les damos muchas gracias y pues espero que nos puedan acompañar en el siguiente episodio. Un abrazo para todos y ya nos estaremos viendo.